Soy la licenciada Maribel Romero González. Estoy aquí para impartirle la materia de teoría de la Constitución. Cualquier duda y aclaración que surja dentro del tema o dentro de la sesión, estamos para servirle y en contacto en línea posteriormente. Y vamos a dar inicio a lo que es la teoría de la Constitución. ¿Cuáles son los temas que vamos a contemplar en esta sesión? ¿Cuáles son y a qué punto se refiere? Bueno, el objetivo general de esta materia es explicar los conceptos fundamentales que contiene una Constitución y en particular nuestra Constitución mexicana, el federalismo, su gestación y el desarrollo en México, así como su distinción con las formas de gobierno, además de las últimas reformas que se han dado a partir del 2008 y 2011, como son fundamentales hoy en día que debemos de conocer. ¿Cuáles son estos temas que vamos a impartir en esta sesión? Es sociedad, Estado y derecho. Vamos a conocer el concepto de cada uno, los elementos del Estado, los fines del Estado y el derecho. También vamos a conocer el concepto y ubicación del derecho constitucional, el concepto, elemento del derecho constitucional, el derecho objetivo y subjetivo, y algunos conceptos de algunos tratadistas como lo son Carlos Smith, Ignacio Burgoa, Enrique Sánchez Brinjas, Felipe Tena Ramírez, Andreu Jauregui y Mauri Dueger. En la tercera unidad es el concepto de Constitución, concepto material y formal, el concepto de la Constitución de acuerdo a Hans Kelsen, Hermann Heller, Miguel Carbonell, Fernando Lasalle, entre otros, que ustedes pueden investigar y pueden consultar. Entramos al tema principal, que es la unidad 1, que es la sociedad. Y definen, y vamos a ir partiendo desde un inicio, cómo determinar la sociedad. Y primer elemento de la sociedad es el ser humano. ¿Cómo se desarrolla el ser humano en la sociedad? Bueno, una sociedad, para poderla explicar, debemos explicar primeramente lo que es el hombre. El hombre es un sujeto especialmente complejo por la diversidad de sus componentes genéticos, biológicos y culturales, porque tiene capacidad de actuar racional e irracionalmente. De acuerdo a la naturaleza de la forma que parte, la sociedad se concibe como la organización de convivencia humana, en la que cada persona está en posibilidad de realizar su identidad individual y su ser colectivo. En estas formas sociales, familia, asociación, clase social, municipio, estado y comunidad internacional, destaca la interacción social como la forma determinante a través de la cual generan las relaciones entre los hombres. La sociedad, para el derecho constitucional, no es otra cosa más que una población o una colectividad, es decir, sociedad, comunidad, pueblo o población, perfectamente organizada, asentada en un territorio preciso y determinado, es decir, con unas fronteras bien definidas y respetadas por los países. Un pueblo determinado y organizado, capaz de autogobernarse, libre y soberano, capaz de darse libremente
su forma de gobierno y sus leyes fundamentales, capaz de darse una constitución. Como la Constitución de 1825 y la vigente de 1917 en nuestro país. Por sociedad entendemos al pueblo soberano, asentado dentro del territorio patrio. También entendemos al conjunto de habitantes asentado en el mismo espacio territorial. También abarcamos a cada uno de dichos habitantes sociables por naturaleza, gregarios y capaces de formar familias y grupos sociales, intermedios, como lo son las poblaciones indígenas, las comunidades, todas, los municipios y los estados mismos que forman la Federación Mexicana. Y en consecuencia, el gran Estado mexicano. La sociedad así considerada como pueblo soberano, como pueblo organizado y constituido, puede ser llamado Estado, en el cual conforma, como lo veremos enseguida, una gran parcela y casi toda la materia del derecho constitucional. Por lo tanto, el componente de la sociedad así entendida es el individuo y el ser humano, el centro de derecho y como consecuencia sujeto de derecho. ¿Qué es Estado? ¿Cómo se define el Estado? El fundador de la teoría general del Estado, Jorge... Ahí podemos cortar. 2, 1. Como lo dice en la teoría, el fundador de la teoría general del Estado, que es de la siguiente manera. Se entiende al Estado como una corporación, es decir, unidad de una población, socialmente organizada. A partir de este concepto se hizo clásico la determinación de los elementos del Estado: población, territorio y gobierno. El Estado es la misma organización de la sociedad y que por ello siempre que se pueda hablar de una sociedad organizada, se podrá hablar de la existencia del Estado. El Estado, que es el objeto del derecho constitucional, nace en el momento en que aprueba su organización jurídica a través de la Constitución, quedando así el Estado sometido al derecho. Por ello, se habla del Estado de Derecho. El Estado es, desde otro enfoque, una entidad en la que se reconoce personalidad jurídica, tanto en el campo del derecho internacional cuanto al campo del derecho interno. Una entidad de carácter público sometida al derecho como cualquier otro sujeto, que puede asumir diferentes formas de organizaciones. México se declara independiente desde 1821. Hasta entonces, y desde 1519, lo que ahora corresponde al Estado mexicano, había venido siendo una colonia del gran imperio español. Con todo y pese a que no fue sino hasta 1821 que se alcanza la independencia, hubo presencia de 21 mexicanos en las Cortes españolas de Cádiz de 1810 a 1803. Y estos mexicanos colaboraron a la creación y transformación de aquel imperio en una monarquía constitucional, con la aprobación de la Constitución de Cádiz de 1812. También se produjo el movimiento insurgente en 1810, que proclamó el decreto constitucional o Constitución de Apatzingán de 1814. Finalmente, después de ciertos contratiempos de 1823 y 1824, resolvió organizar a México como una república federal, aprobando su acta constitutiva el 31 de enero de 1824. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Estos elementos del Estado son población, territorio, una determinada organización y el poder o soberanía. Vemos aquí y clasificamos
a cada uno de estos elementos. ¿Qué es la población? Pues nada menos y nada más que el conjunto de habitantes asentados en un gran territorio. ¿Qué es territorio? Pues es el elemento esencial del Estado. Es el asiento de la población considerada dentro del Estado. El territorio precisa el ámbito espacial en el que se entiende la soberanía estatal. Y soberanía es el elemento esencial del Estado que traduce en la capacidad jurídica que tienen los órganos del Estado de ejercer coerciblemente, mediante determinados procedimientos, las tareas de producción y de ejecución de las normas jurídicas que regulan la convivencia social y las relaciones mismas con el Estado. Aquí puedo hacer un paréntesis para que ustedes puedan corroborar lo que está diciendo el autor de estos conceptos también en la Constitución mexicana, como lo son en los artículos 43, 39, como les precisaba, en la Constitución tenemos algunas definiciones y contempla en el artículo 42, precisa lo que abarca y comprende el territorio. 43, precisa las partes que integran la federación. 27, consagra la propiedad. Y 39, define lo que es la soberanía. Ustedes pueden dar lectura a esos artículos y entenderán de mejor manera los conceptos que le he mencionado. ¿Cuáles son los fines del Estado? Bueno, pues estos fines del Estado, en cuanto tal, es concebido por el mismo derecho como una persona moral de carácter público a la que se le encomienda el ejercicio del poder, pero para beneficio del pueblo. Si el Estado es la sociedad asentada en un territorio cuya organización le permite diferenciar gobernantes de gobernado, los fines del Estado también se reducen a los que determinen en cada caso. En el contenido de las normas jurídicas lo establece. ¿Qué es el derecho? El derecho es un orden, o pretende serlo, en un sistema coactivo, que permite hacer cosas por un lado, pero por otro también prohíbe hacer cosas. El derecho es un conjunto de reglas. La regla, por su parte, puede ser una expresión de la voluntad que permite o prohíbe hacer unas cosas, y por otro lado, puede ser una expresión del conocimiento. Se insiste que el derecho es un medio o un conjunto de medios puestos al servicio del Estado para la obtención del bienestar y el progreso que se haya propuesto alcanzar el pueblo soberano. El derecho no es otra cosa que lo expresado por el artículo 39 constitucional. Concepto y ubicación del derecho constitucional. El derecho constitucional es una de las asignaturas de la carrera de Derecho. Tiene por objeto el estudio de la Constitución. La Constitución es la norma jurídica por excelencia, la cual expresa la voluntad coactiva del soberano, del pueblo soberano. En esta norma se exterioriza la organización y el funcionamiento del Estado, así como los principios y los valores de la convivencia social, las libertades y los derechos del individuo y de grupos sociales protegidos.